Bien, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cuántos contentos de regresar y estar junto con la casa del Señor? ¿Cuántos contentos? Sin duda, cada uno hemos tenido diferentes actividades, trabajo en la casa, con la familia. Y esta noche, qué bueno que nos podemos juntar como familia para permitirle al Señor enseñar nuestras vidas. Como vimos el domingo, Dios está interesado al establecer una nueva familia en este mundo que se llama la Iglesia del Señor y nos da precisamente con el establecimiento de su obra, la Iglesia, nos da la forma de cómo la Iglesia debe guiarse. Estamos cumpliendo 15 años. En realidad, la Iglesia del Señor fue establecida hace 2000 y un tanto más de años, y su fundador también pagó el precio por la Iglesia del Señor. También establecimos, a la luz de la Escritura, que las puertas del infierno no prevalecen contra la Iglesia del Señor, y que muchas veces son las acciones nuestras, los que servimos al Señor, los que podemos hacer que la iglesia no avance de la forma correcta, que no avance, y nosotros mismos vamos poniéndole piedras. Nunca se me olvida un cuadro de alguien que se inspiró en una carreta que generalmente está tirada por bueyes y en algunos otros casos por caballos, pero esta carreta tenía la idea de la iglesia, y entonces unos iban jalando la carreta, otros iban detrás de la carreta empujando la carreta, pero otros iban arriba de la carreta, y esos eran los más tiernos, no tiernos en edad, sino tiernos en la fe. Pero otros iban poniéndole piedras a las llantas o a las ruedas de la carreta. Eran parte de la misma ilustración, de la misma idea. Ahora, ¿en cuál de esos grupos nos podemos ubicar? Vale la pena vernos en el espejo, porque la Biblia es nuestro espejo. Y nosotros podemos revisar allí, y no hay mejor cosa que permitirle al Señor señalar las cosas que debemos corregir. Así que establecimos también que una vez la iglesia comenzó en Jerusalén, luego en Antioquía, y después siguió la iglesia creciendo en Asia Menor, mientras se seguía escribiendo lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Así que el Señor fue estableciendo los principios sobre los cuales la iglesia debe andar. Y estamos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, y también en Tito. Formalmente estamos en Tito porque vamos a estar estudiando esta carta durante estos días. Entonces, el día de ayer vimos dos principios importantes, y alguien podría recordar cuáles son. Yo les dije que les iba a hacer un examen. Que el hombre de Dios, que el creyente en un sentido general debe ser irreprensible. La iglesia como tal debemos ser irreprensible. Mencionaba que si algunas empresas humanas, empresas muy con propósitos claros, ellos buscan la persona idónea. Persona idónea que no solamente va a tener la capacidad de poder ejercer su trabajo, personas fieles a la empresa. Yo creo con todo mi corazón que la mejor empresa en el mundo, la empresa más grande, es la empresa del Señor, y esto es su iglesia. Muchas veces menospreciada, especialmente por nosotros los que somos parte de esa iglesia. Entonces, vimos ayer que ser irreprensible es no ser señalado justamente, porque siempre vamos a ser señalados, ya hemos sido señalados. Nuestra familia muchas veces nos ha señalado, nuestros amigos y nuestras personas con las cuales convivimos en el trabajo, en la comunidad donde vivimos.
El problema es cuando ellos tengan razón. Entonces, Dios quiere que seamos irreprensibles. En segundo lugar, aquellos que servimos al Señor, los pastores, maestros, los diáconos, los maestros de escuela dominical, los misioneros, aquellos que estamos con propósito de servir al Señor, pero también todos los creyentes. ¿Cuál era el siguiente principio o cualidad de carácter que Dios espera de nosotros? Aquellos que somos hombres, marido de una sola mujer. Y eso excluye, así sencillamente. Yo no voy a entrar en los detalles, no tengo que enseñar lo que no es. Lo que tenemos que aprender es lo que es. Excluye cualquier otro tipo de relación. Dentro de la iglesia del Señor, el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. Ese principio nos da tanta distancia de cómo el mundo viene pensando. La verdad es que en el mundo las cosas cambian de la noche a la mañana. Lo único que sigue permaneciendo es la palabra de Dios. Así que vale la pena ir a ella. Así que vamos todos a Tito capítulo 1. Tito, la primera carta a Timoteo también, capítulo 3. Y luego Tito, donde estamos en el estudio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación, en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, solo recordarles que la carta que el apóstol Pablo escribiera a Timoteo, en esta primera carta, Timoteo estaba en Éfeso, mientras que la carta que está dirigida a Tito, él estaba en Creta. Vimos cómo se desenvolvía la sociedad de Creta. Y alguien podría mencionarme una de las 4 cosas que mostraban que eran estos cretenses. Ociosos, glotones, malas bestias. Sí, una palabra muy fuerte esa. Malas bestias, pero falta una. Bueno, vamos entonces a la Biblia. Versículo 12. Los cretenses siempre se nos olvidó. ¿Cuál? Mentirosos. ¿Cuántos mentirosos estamos aquí en esta noche? Probablemente no todos somos glotones. Pero ¿cuántos han mentido alguna vez en la vida? ¿Cuántos? Si no levantó la mano, está mintiendo. Ahora, muchas veces no hacemos un pequeño análisis. Si usted hubiera mentido una vez al día, serían 365 mentiras al año. En 10 años serían 3,000. ¿Qué pasó? 3,650 mentiras. Multiplíquelo y cada vez por la edad que usted tiene, se imagina cuántas mentiras. Poniéndole solo una. Les aseguro que todos los días mentimos más de una vez.
Algunas veces consciente y otras veces inconsciente, pero es mentira. Entonces todos nosotros en verdad, aun cuando vivamos en la ciudad más importante en el mundo, en el país más grande y poderoso en el mundo, aunque tengamos la educación formal más alta, aunque tengamos cualquier cantidad de dinero en el mundo, la Biblia nos pone a todos en la misma condición. Y hermanos, yo creo que todos luchamos con la comida. Glotones. Los glotones en la Biblia también están asociados con los borrachos. Así, ahora, nos quedamos entonces que tenemos una tarea sumamente grande, preciosísima, y es poder llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, pero para dicha empresa, Dios espera que nosotros podamos tirar al más alto estándar de nuestra vida. Entonces continuamos. ¿Cómo el Señor espera de nosotros estas 23 cualidades de carácter? Irreprensible, marido de una sola mujer. Y vamos a Tito capítulo 1, versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y este es el tercer principio, esta es la tercera cualidad. Dice allí en el versículo 6, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Según Timoteo, lo reunimos en una sola frase, que gobierne bien su casa. Hermanos, nosotros muchas veces no tenemos en orden el estándar de vida. Y cuando no tenemos ese orden, vamos a tener desequilibrio. Amén. Lo ideal es que las empresas serias pudieran encontrar o buscar trabajadores con estos principios. ¿Sabe que estos principios deberían enseñarse no solo en la iglesia del Señor, pero para nosotros es una demanda? Que gobierne bien su casa. Eso implica que es un administrador. Tan importante es el hogar donde se prueba. En ese lugar es donde se da la prueba de fuego del carácter de los individuos. Quiero que vean entonces el orden que Dios nos ha dejado. El orden en la familia debe ser Dios y luego vamos a ver. Primero Dios, después la familia y luego casi a la par allí la iglesia del Señor. Ahora noten que muchas veces, estoy hablando que muchos de nosotros, los que servimos al Señor, cuando no tenemos claro este orden en la vida, entonces descuidamos lo que va a poder sustentar nuestro servicio al Señor. Nunca se me olvida, un pastor en El Salvador decía, con familia o sin familia yo voy a seguir siendo pastor. Y yo decía en mi mente, él no podrá seguir siendo pastor sin familia. Entonces vale la pena el poder tener el cuidado de ordenar nuestros principios de vida. Hablando de la familia, es la prueba de fuego para cualquier persona que quiere servir al Señor. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, ahí cerquita. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántas veces nosotros hemos menospreciado el cuidado de la familia? Estamos hablando de que si usted tiene anhelos de obispado, usted quiere ser pastor, quiere ser uno de los obreros, líderes de la iglesia, entonces usted tendrá que considerar, si usted no está proveyendo para los suyos, ustedes y yo somos peor que un incrédulo. Ahora es interesante cómo el Señor nos muestra, como iglesia, las familias en la iglesia
los hombres en la iglesia debemos de tener cuidado de nuestra familia, debemos de ser proveedores. Y la provisión encierra todo el cuidado que debemos tener de la familia, no solo de dinero. Ahí te dejo el cheque. Bueno, no sé, ahora ahí te dejo la cuenta, ¿verdad? Aun cuando usted pudiera llevar el cheque, no es suficiente llevar el cheque y hasta ahí nomás llegó su responsabilidad como esposo y como padre. La Biblia dice que debe gobernar bien su casa. Y las implicaciones que tiene eso va más allá de provisión económica o su presencia. Cuando hablamos de la Escritura nos enseña, aún en el caso de la mujer, en el capítulo 31, la Biblia dice, desde el versículo 10 en adelante, nos habla de una mujer especial. ¿Cómo se le llama a esta mujer? La mujer virtuosa. Si quiere le damos una mirada allí a este pasaje en Proverbios 31. Proverbios capítulo 31, porque alguno de nosotros podría pensar que solo concierne a los hombres y por supuesto aquellos que servimos al Señor. Probablemente algunas mujeres no tendrían la excusa de poder decir, bueno, es que tengo que ir a la iglesia y servir a la iglesia y ahí ve cómo comes. ¿Cuál es su primer responsabilidad en el orden de Dios? ¿La iglesia? Después de Dios, la familia. Ahora quiero que le demos un vistazo. Capítulo 31, dice el versículo 10, mujer virtuosa. Y aparece una pregunta. ¿Quién la hallará? Hace años escuché una canción que decía, eres única en 1,000,000. La mujer virtuosa no es común, esa no se encuentra a la vuelta de la esquina. La mujer virtuosa es descrita en el mismo pasaje. Así que si usted anhela servir al Señor, hablando de las mujeres, dice el versículo, siempre el 10, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Si usted no se aprende todos los versículos, quédese con este. Versículo 12. ¿Cómo debe darle usted como esposa a su marido? ¿Cómo debe darle? Cuando le dé, dele bien. Así dice la Biblia. Si le va a dar pupusas, bien hechas. Si le va a dar frijoles volteados, no con la cacerola, sino volteados. Ahora, hermanas, no podremos estar sirviendo los que servimos al Señor. Y aquí todo, Santo Espíritu, todo bien espiritual. Todos al entrar al templo nos ponemos la aureola y todos, ay, Dios le bendiga. Ay, hermano, qué gusto saludar. Ay, sí. Todo eso es fácil porque somos hipócritas por naturaleza. Ahora, Dios está buscando un estándar de vida en nosotros y dice que gobierne bien su casa. Los hombres tenemos que gobernar nuestra casa y hacerlo bien. Las mujeres que participan en el ministerio tendrán que cuidar de su casa. Ayer establecimos que la mujer debe servir al Señor bajo la autoridad del hombre. Ese es el principio bíblico. Pero luego quiero que sigamos adelante, que la Escritura nos enseña que debemos buscar la madurez y la perfección. Nuestros hijos, nuestra familia no son perfectos. Van a pecar. Nosotros mismos vamos a pecar. Pero Dios está interesado que nosotros podamos hacer un buen ejercicio en el gobierno de nuestra casa. Ahora quiero que veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento de hombres fracasados. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 8.
Primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, hablando de tener un buen gobierno, hablando de que los hijos sean creyentes. Si usted va a servir al Señor, si usted será un pastor, un misionero, una persona que será enviada por la iglesia a hacer la obra misionera, tendrá que tener a sus hijos, que ellos sean creyentes. Aquí en el capítulo 8, pero antes quiero llevarles al capítulo 3, antes de ver el capítulo 8, siempre en el libro de Primera de Samuel. Elí era el pastor de la iglesia bautista allí en Israel. Elí era el profeta en ese tiempo. Era el sacerdote en ese momento. Aplicándolo al día de hoy, sería el pastor o el misionero o uno de los obreros dentro de la iglesia. Los maestros de escuela dominical, los que servimos al Señor, tenemos que tomar en serio y aplicarlo a nuestra vida. La demanda es bien alta de parte de Dios. Ahora tenemos aquí el ejemplo del pastor de Israel. Dice en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo eran? Ahí dice, ¿cómo eran? Estamos en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 12. Estoy hablando de un ejemplo de una familia donde hubo un desbalance y había un hombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, capítulo 2. Solo estaba probando si estaban aquí en el culto. Capítulo 2, versículo 12. Amén. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y eso es lo bueno cuando tenemos todos la Biblia, porque yo los veía que se me quedaban viendo muy serios, y como que me querían apedrear. Versículo 12, los hijos de Elí, ¿cómo eran? Impíos. ¿Y qué más? No tenían conocimiento de Dios. Ahora, ¿usted cree? Asistían a las reuniones religiosas de aquel momento, asistían a las celebraciones de los sacrificios, pero su corazón, dice, la palabra es clara, no conocían. Y no conocer es no tener una relación con Dios. Y la otra expresión es impíos. En otras palabras, su estilo de vida era impíamente. Él era el pastor, Elí. Sin duda tuvo cuidado de muchas de las cosas de todo lo que tenía que realizarse en el ceremonial, pero quiero que ustedes sigan. Y era costumbre de los sacerdotes, versículo 13, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el calderero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Silo en ese momento era el lugar de adoración para el pueblo. Si usted quiere, para tener un contexto y aplicarlo a nosotros, era el lugar donde iban, era el templo. Ahora, en este momento no estamos hablando del templo de Jerusalén porque no existía. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, que de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Mis amados hermanos, nuestros hijos van a pecar. Nosotros mismos vamos a pecar. De hecho, a través de la crianza de los hijos, aquellos que somos padres, Dios probará nuestra vida, que tanto nosotros podemos aplicar la disciplina, la instrucción a la vez para con nuestros hijos. Estoy hablando a aquellos que queremos servir al Señor, pero también a nosotros como iglesia. Cuando veía cantar a los niños,
Hermanos, ¿cuánta responsabilidad tenemos como iglesia? Porque ellos podrían crecer con miedo. También podrían crecer religiosos. Y muchos de nosotros podríamos estar siendo religiosos. Elí no estaba cuidando su casa. ¿Ustedes creen que Elí sabía de todo lo que hacían sus hijos? Sí, hermano. Pero ¿cuál era su actitud? ¿Hacía caso omiso? ¿Cuántas veces le llegaron a decir, Elí, mira lo que están haciendo tus hijos? Están abusando de que son parte de la autoridad religiosa en el pueblo. La Biblia nos describe cómo eran ellos. Ahora, si hasta ahí llegara todo, nosotros diríamos, bueno, está bien, no pasa nada, pero quiero que sigan un poquito más adelante. Capítulo 4. Dice el versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, si uno no tiene cuidado, nuestros hijos pueden crecer nada más con una cultura evangélica o religiosa. Si no tenemos cuidado, nuestros hijos aprenden los himnos, aprenden los versículos de la Biblia, pero nosotros, los padres, somos los primeros responsables de que ellos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Y luego seguir trabajando en ello. No es nada fácil. Por eso es que la demanda del Señor es que gobierne bien su casa. Y no solamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver con un todo, tiene que ser un proveedor. ¿Qué es lo que miran en nuestra casa nuestros hijos cuando nos ven a nosotros? ¿Ven un ogro o una ogra? ¿Ven cómo nosotros nos discutimos y peleamos entre sí, los esposos? Es importante, nosotros siempre estamos predicando y la predicación más fuerte es la vida de nosotros. ¿Cómo los tratamos a ellos? Tenés que ir a la iglesia porque nosotros somos evangélicos. Ese niño va a ir por miedo, pero no va a ir por convicción. Usted tendrá que hacer todo lo posible porque la iglesia resulte un lugar atractivo donde él quiera estar. Nuestros hijos son los que nos ven cuál es nuestra forma de vida. Ellos nos conocen más. La esposa también. Que gobierne bien su casa no es cuán alto usted habla para poder meter miedo en su familia. He oído predicadores donde ellos dicen, mi casa tiene que ir a la iglesia y obligan a hacer todo lo que es bueno, pero bajo el principio de Satanás, no es bajo el principio de Dios. Entonces aquí encontramos a este ejemplo donde Ofni y Finés, ellos precisamente estaban tan cerca de las cosas, participaban en el cuidado del arca, pero quiero que sigan un poquito más adelante. El arca fue capturada en el versículo 17, dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahora, un hombre de Dios, sin duda. Pero hermanos, él es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Nuestro primer ministerio está en la casa, para los hombres y para las mujeres.
Nuestro primer ministerio está en el hogar. Nosotros no podemos venir y decir las verdades de Dios con el respaldo de Dios si nosotros no estamos teniendo cuidado en la casa. Saben, el mundo espera mucho más de nosotros los cristianos. Les pregunto, ¿cuántos antes de conocer a Cristo ustedes esperaban más de los cristianos? ¿Cuántos? Yo les aseguro que éramos buenos jueces. Es igual que en el deporte, todos nos volvemos entrenadores y árbitros y jugadores y sabemos cómo deben de hacerse las cosas cuando estamos de aficionados. Ahora, una vez conocemos al Señor, Dios está interesado que como iglesia podamos llevar el Evangelio. Pero la Biblia me enseña cómo debemos ser irreprensibles, marido de una sola mujer, gobernando bien nuestra casa. Tenemos el ejemplo de Samuel más tarde, un poquito más adelante en el capítulo 8. Ahora, Samuel venía criándose en la casa con Elí. Él vivía en la casa pastoral. No sé si entienden esta parte. Vivía al lado del edificio del templo. Él vio de primera mano. ¿A quiénes vio, creen ustedes? A Ofni y Finés. Ahora, déjeme decirle algo, haciendo un paréntesis. Los hijos de los que servimos al Señor van a recibir muchas veces una fuerte presión. Porque las personas, los mismos hermanos de la iglesia, esperan más de los hijos. Ahora quiero que recuerden, como iglesia, los hijos de los pastores y los misioneros son hijos de pecadores y van a pecar. Van a tener sus inquietudes. Van a subirse a las bancas y se van a caer. También van a fallar el blanco. El mejor padre en la historia es el Señor nuestro Dios. Y su primer hijo, Adán y Eva, estando en condición perfecta, bajo principios perfectos, desobedecieron. Ahora, él, como todo un buen padre, cumplió lo que les había prometido. Les dio normas a seguir y ellos se apartaron. Pero él es el Padre perfecto que nos enseña a nosotros cómo ser mejores padres. Los trató y cumplió lo que había dicho. ¿Saben? En el caso de Samuel, capítulo 8, versículo 3, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Sin duda, Samuel para mí es otro ejemplo de hombre de Dios, pero que sus hijos fueron un fracaso. Ahora, cuán importante es que nosotros podamos, haciendo todo lo posible por mantener el estándar de vida, no de perfección en el sentido de impecabilidad. Cuando nuestros hijos fallan, hay que tratar con ellos. No espere, no, es que hasta que tenga un añito, entonces lo voy a disciplinar. Ese niño de 20 días de haber nacido es un gran manipulador. ¿Cuántos somos manipuladores? ¿Cuántos? A todos tenemos la actitud muchas veces. Ahora reconocemos en el camino, no, esta no es la manera correcta, porque muchas veces manipulamos las cosas para que se den. Vamos convenciendo a la esposa, sí, yo quiero regalarte tal. Pero usted algo está tramando, está tirando, eso es manipulación. Ahora, uno no lo aprende por la vida, viene ya en el chip, así dirían ahora en lo moderno, ¿verdad? Ya viene en la naturaleza del individuo el que podamos ser manipuladores. Ahora, el problema es no tratar con los hijos, disciplinarles, corregirles, guiarles, darles ejemplo. Eso compete a nosotros. En la iglesia debemos tratar bien a los niños.
debe ser un lugar donde ellos quieran venir. Ahora, los adultos tenemos que entender, ellos son niños. En este caso, los hijos de Samuel, ¿cómo eran? Dice allí que eran hombres, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mis amados hermanos, conviene el poder pensar en que cada día nosotros debemos de ser mejores para el Señor. Tenemos buenos ejemplos en la Biblia, como el caso de Job. No lo vamos a ver, pero en el caso de Job, él asistía a todas sus reuniones, presentaba los sacrificios por su familia, etcétera, etcétera. Josué, ¿se acuerdan qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted puede ir un poquito más adelante. Ahí le dejo la tarea, lea capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Jueces y se va a dar cuenta que el pueblo anduvo en los caminos del Señor en el tiempo de Josué y los que le seguían, los ancianos que eran de su momento. Pero la siguiente generación no conoció a Jehová. Es interesante. Saben que esta iglesia está cumpliendo 15 años y por eso estamos hablando del tema. Y dentro de, si el Señor tardara 40 años, no vamos a estar algunos de nosotros, pero si no se tiene cuidado, esta iglesia va a ir por cualquier lado. Y no por el sendero que Dios le ha trazado. Podría ser una con el nombre de iglesia todavía, pero no yendo por el camino que el Señor le ha encomendado. Ahora nosotros debemos multiplicarnos en nuestros hijos. Es la siguiente generación que debe de darle continuidad a la palabra de Dios. Me llamó la atención cuando el Señor hablaba con Pedro y le anima a pastorear a las ovejas. Pero la siguiente vez le dice, pastorea mis corderos. Y habla de los pequeños. No solo pequeños de recién convertidos, sino aún los pequeños que van creciendo en la familia del Señor. También para ellos habrá que tener cuidado. Ellos deben de ser amados por el resto de la congregación, donde ellos, ¿sabe cuándo perdemos a nuestros hijos? Cuando ellos van llegando a la edad de la adolescencia y la juventud. Ellos no quieren saber del Evangelio. Ahora tenemos una tarea muy ardua. No es todo el porcentaje, pero el mayor porcentaje de los hijos de las familias en la iglesia, ellos están lejos del Señor y no quieren saber nada de la iglesia. Y nosotros tenemos un tanto de responsabilidad. O les hemos obligado, no les hemos dado un buen testimonio, les hemos querido meter la escritura así por la fuerza, como si fuera una purga. ¿Entienden qué es? ¿Entienden? Una purga mexicana. Así había en El Salvador algo para poder entonar el estómago y corregir todo lo deficiente en el estómago. Pero la Biblia no debe ser como una purga. Usted tendrá que ser ser muy sabio, sabia, para poder guiarle a los hijos y los hombres a la esposa. Pero si ellos nos ven aquí cantando y dirigiendo y cuando al solo salir a la calle, al vehículo, comenzamos a discutir y no paramos y nuestros hijos nos van viendo. Claro, eso estoy predicando de algo que ustedes no, solo estoy mencionando de cosas que a otra gente les suceden. Hermanos, que gobierne bien su casa. Y solo esto sería un mensaje, pero quiero pasar al siguiente. El hermano Samuel me está viendo mal. Y entonces, siguiendo al siguiente, la siguiente cualidad que encontramos, tanto en Timoteo como en Tito, ahora lo vamos a tener en Tito, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. No avaro. No avaro. ¿Qué es alguien que tiene no solamente esto que se vuelve un pecado? Es un acumulador de dinero por el placer de tenerlo. ¿Ustedes han visto la historieta de Rico MacPato? ¿Cuántos la vieron?
este rico MacPato, su deleite es meterse ahí entre el dinero. Y él solo, con solo ver la cuenta que tiene ahí en el banco, ay, ¿cuánto gané ahora? Todo su placer está enfocado en los bienes. Es aquel que ha amontonado, ha comprado, y todo su énfasis está en poder adquirir posesiones y dinero y hasta poder. La Biblia dice en el versículo 3, no avaro. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice en relación a la avaricia, y ahora voy a pedir a un hermano que nos ayude. Colosenses capítulo 3, versículo 5. El primero que lo encuentre, usted nos lo lee. Ser pues morir es lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impureza, acciones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Ahora, aquí el apóstol Pablo está comparando que la avaricia es como la idolatría. Hablando de aquellos que servimos al Señor, Dios está interesado que podamos ser hombres con control en cuanto a los bienes y al dinero. El ser avaro tiene que ver con cosas materiales y puede ser en diferentes cosas. En el libro de Josué capítulo 7, si usted recuerda, a este hombre que Dios le había dicho, de lo que conquisten, no hay que llevar nada, porque siempre cuando un ejército conquistaba a otro o a otro país, lo ponía bajo su cuidado, se quedaba con el botín. Si ustedes me ven así un poco raro, vamos a buscar Josué capítulo 7. Aquí se trata de un hombre llamado o conocido como Acán. Versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Javén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid, reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Ahora usted puede seguir la historia, y el pecado de un solo hombre afectó toda la nación. Hermanos amados, vale la pena que a la hora de decidir, a la hora de dar continuidad en el trabajo, estamos hablando de la iglesia del Señor. El siervo de Dios no debe ser alguien dado a la avaricia. Aquí una ciudad, la ciudad de Ai, estaba en el paso y ellos iban conquistando. Ya habían conquistado Jericó. Eso quiere decir que tanto el ejército como el Señor Todopoderoso, que tenía cuidado de Israel, les daba la victoria. Fueron y reconocieron, no, estos los comemos como pan a los de Ai. Cuando juega El Salvador con México, siempre nos ganan. Pero lo que ustedes no han visto es que nosotros siempre ganamos también. Ganamos experiencia.
Cuando oigo los locutores de México y ellos dicen El Salvador y hablan, y yo digo, ah, sí, siempre nos gana. Ahora, nosotros los salvadoreños, nuestra satisfacción es así. Aunque al mundial no vamos, tratamos de ganarle a México. Así era. Ay, ¿saben qué? El problema es que ellos se había apartado de ellos. Y dicen, no, solo tiene que matar unos 2,000 o 3,000. Y los de Ai los sacaron corriendo y les mataron 36. Y ellos huyeron. Y su corazón es descrito aquí como agua. Hermanos, no es suficiente el tener una iglesia grande, mediana o chica, sino ¿qué piensa el Señor de nosotros? Lo que Dios nos va a demandar a nosotros como iglesia es la fidelidad a lo que se nos encomendó. Como iglesia tenemos que considerar que aquellos que sirven al Señor no sean dados a la avaricia. Número 5. La Biblia, hablando de la avaricia, dice que el pecado no es el dinero, sino el amor al dinero. Pero quiero ir a la siguiente, en Tito, capítulo 1, versículo 7. No soberbio. No soberbio. Tito, capítulo 1, versículo 7. Dice nuestro texto, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ese administrador de Dios tiene que ver con la avaricia. No soberbio sería la cualidad número 5. Cuando hablamos de ser soberbio, es alguien que quiere ser admirado o admirada. Es parte de la soberbia. Quiere ser respetado porque ha hecho grandes cosas. Y se enoja cuando en la iglesia no le aplaudimos. Mis amados hermanos, sabe que aquellos que servimos al Señor es descrito, cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice que nosotros somos uperetes. Uperetes es como remeros. Eran los remeros que estaban en aquellos grandes transatlánticos en la antigüedad. Eran los que iban remando para que el barco grande pudiese avanzar. Si usted ha visto una película con Charlton Heston, es donde se puede ver a alguien que va siendo un esclavo empujando la embarcación. Los pastores, los misioneros, los siervos del Señor, no somos nadie. Aquí el que es grande es el Señor. Pero de repente nosotros queremos ganar pleitesía, queremos atraer la atención de medio mundo. No soberbio. Él quiere ser el importante o ella. El deseo de él es ser cada día más. Se considera superior a los demás. No soberbio. Ahora son 23 cualidades de carácter. Estamos en la número 5. No soberbio. Estamos hablando de alguien que quiere hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Hermanos, el dueño de esta empresa es el Señor. Él la compró con su propia sangre. Ahora en el camino, de repente, los hombres nos hacemos dueños. Sabe que, para no hablar de aquí porque no conozco mucho, pero en nuestro país hay dueños de iglesias. Ellos son los dueños de los recursos, todos ellos, todos los recursos.
y ellos hacen como ellos quieren, no importa lo que la Biblia dice, ellos van a ir por donde ellos, a la manera de ellos. Nosotros debemos de aprender que somos siervos del Señor. Y la Biblia nos enseña a hacer las cosas a la manera de Dios. Quiero que busquemos 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10. 2 de Pedro, ahí cerquita, un poquito más adelante. Y si usted lo encontró más rápido que su servidor, léalo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bien, ahí nomás. Ahora la palabra clave aquí es señorío. Un hombre soberbio no sabe trabajar en equipo. Solo él lo puede hacer todo. Se vuelve un hombre orquesta. Es el que predica, levanta la ofrenda, es el que canta los especiales, el que toca el teclado, el que hace... Ahora, muchas veces esto puede pasar cuando la iglesia comienza, que a él le va a tocar hacer casi todo, la limpieza y todo lo demás. Pero estamos hablando de una persona que no sabe trabajar en equipo. Con la primera persona que tenemos que aprender a trabajar es con el Señor. Él es el Señor. De allí entre nosotros, sabe que trabajar en equipo es una de las cosas más difíciles. Claro, si usted trabaja en una empresa y usted es el gerente o el jefe, usted puede despedirlo, pero en la iglesia... Entonces usted tendrá que aprender a trabajar en equipo. No soberbio. No alguien que trata de llamar la atención para sí. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Y de nuevo, alguien que pueda ayudarnos a leer este pasaje. ¿Alguien lo tiene? Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, es interesante que la Biblia nos enseña a someternos los unos a los otros. Aquí yo le pregunto al hermano Samuel, él es el pastor de la iglesia, yo me someto. Si él me dice tiene que predicar 15 minutos, predico 15 minutos. Él ya me dijo que me dio las llaves y que predique todo el tiempo que quiera. Así que yo le obedezco. Ahora, tengo que someterme. Donde quiera que vaya, tengo que darme cuenta, tengo que someterme. Al entrar en este país, tengo que presentarme en migración y tengo que presentar no solo el pasaporte visado. Ahora hay que presentar ¿cómo se llama? El examen que le hacen a uno de COVID. Sin eso no puede ni salir del país, porque no nos van a dejar entrar aquí. Tengo que aprender a someterme. Siempre habrá una autoridad en algún lugar. La iglesia no escapa de ello. Cristo es la cabeza. Y luego ha dejado la iglesia local como autoridad entre nosotros. Y una vez la iglesia toma la decisión y ahora tenemos al pastor, y en este caso siendo un invitado me someto a la autoridad del pastor. Él es más joven que su servidor, pero él es el pastor. Llego a la casa de alguno de ustedes, me voy a someter a la autoridad en esa casa. Amén. Hermanos, Dios tiene interés de que podamos hacer las cosas para su gloria. Dice el versículo, someteos unos a otros. Lo ideal es que podamos someternos entre nosotros en el ejercicio del ministerio.
Hermanos, esto hará posible el que podamos ser una iglesia con la suficiente madurez. Aquí no es más grande el que tiene más años de haber conocido al Señor. Todos somos iguales en el Señor. Y debemos aprender a someternos mutuamente. Si hay alguien allí en el ingreso, en nuestras iglesias allá, por ahora hay un protocolo que seguir. Y cualquiera que llega tendrá que someterse a ese protocolo y las personas que se han delegado en esa posición. La número 5, que es la cualidad de no soberbio. Y veremos mañana, no iracundo en adelante. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra preciosísima. Gracias porque nos permites deleitarnos en ella. Te ruego, oh Dios, que nos ayudes y especialmente que me ayudes a mí. Señor, todavía sigo en este mundo y tengo que reconocer que necesito ser humilde delante de ti y de tus hijos, mis hermanos. Señor, no me paro aquí porque puedo, sino, oh Dios, tú sabes que esto lo comparto con tal temor, porque soy hombre pecador. Y Señor, ayúdame a poder andar según estas cualidades que tú quieres que desarrolle y desarrollemos como creyentes. Gracias, Jesús, por habernos salvado y porque buscas que seamos una iglesia con la suficiente madurez para alcanzar a otros, pero sobre todo para que tú seas glorificado. Oh Dios eterno, tú